Bienvenidos a La Conexión con su servidor Harley Mitchell Morán. Juntos vamos a conocer un poco más de aquellas delicadas relaciones que existen entre el ambiente, el desarrollo y la economía. Y cuando hablamos de medio ambiente también estamos hablando de economía. ¿Esto por qué? Porque los sistemas ecológicos tienen su propia economía y aquí la moneda de cambio es la energía. Una energía que se guarda, una energía que se invierte, una energía que siempre está en movimiento en la naturaleza. ¿Cómo el ser humano ha podido imitar esa interacción entre factores económicos? Porque la energía en la naturaleza no se puede desperdiciar. De esta misma manera, el ser humano ha tenido sistemas económicos para poder movilizar civilizaciones enteras, para poder movilizar el planeta. Y en la República de Panamá, estas relaciones económicas a su vez interactúan con el sistema ecológico. Sin embargo, estamos en una coyuntura decididamente económica en este país, donde a veces pensamos en un dilema que a nuestro juicio no existe. O tenemos economía, o tenemos desarrollo, o tenemos ecología. Creo que podemos tenerlas todas, pero de una manera equilibrada, de una manera adecuada, en base al paradigma del desarrollo sostenible. Y para poder desenmarañar estos temas tan importantes, tenemos a nuestro amigo aquí, Eric Molino, el hombre de la hora. Yo creo que este era el último medio. Espero que haya dejado lo mejor para lo último. No, por supuesto, muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí y por poder mover tu agenda tan ocupada en estos tiempos que la economía es tan necesaria para poder compartir con nosotros este tema de relación. Yo quisiera saber en primer lugar, y teniendo como contexto, esto de que Panamá no es un país extractivista por naturaleza, ha sido un país de servicios. ¿Cómo podemos equilibrar este tema de que Panamá, por antonomasia, incluso hay una cultura que se llama así, el transitismo? Nuestra economía principalmente está centrada en la vía interoceánica y en los conglomerados económicos, como siempre dice el doctor Ardito Barleta, que están alrededor de un sistema de servicios que apoya al canal. Pero el canal funciona con agua. El agua a su vez funciona con equilibrios ecológicos. Así que esta es parte de cómo nos llevamos el gato al agua, de Claro. cómo un tema económico depende de lo ambiental. Pero también hay cierta diversidad de materia económica. ¿Cómo esto interactuaría en un país como el nuestro? Mira, dijiste algo que me parece extremadamente importante y es que no es una situación mutuamente exclusiva tener desarrollo económico y poder preservar la calidad ambiental. Hay un índice que a mí me gusta usar mucho, que es el índice de libertad económica. Los países que tienen mayor libertad económica son países en los que se enfocan en el Estado de Derecho, en que tienen instituciones democráticas robustas y transparentes y que se encargan de que exista un proceso de transparencia. Los países que hacen eso y que se abocan al libre mercado, al final acaban siendo países con menos pobreza, con menos desigualdad y con mejores estándares de vida. Existe una relación directa entre los países con mayor libertad económica y los países que tienen mejor calidad ambiental. Así que es una relación clara y directa. Al final, el medio ambiente es un recurso y la preservación del derecho que nosotros tenemos sobre esos recursos ambientales y reconocerlos como de la misma manera que analizamos la propiedad privada, lo que hace es que nosotros podamos tener leyes que enfocan en reforestación, en preservación, sin perjuicio del desarrollo económico y que el desarrollo económico no sea en perjuicio del ambiente. Así que 100% de acuerdo contigo en tu postulado de que se puede tener las dos. En la segunda pregunta que me haces, es cierto que nosotros hemos sido una economía que se ha enfocado en el servicio. Ahora, nosotros siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que el mundo cambie, porque las necesidades, en la medida de que nosotros nos vamos convirtiendo, digamos, en un país saliendo del desarrollo y entrar, digamos, en las ligas de los países desarrollados, el servicio tiene que venir acompañado de valor agregado. Y Panamá, digamos, tendría que ver de qué manera continúa diversificando su economía para que estemos preparados para esas nuevas oportunidades y que nosotros podamos entonces aprovecharlo al máximo para reducir el desempleo y que tengamos progreso social. ¿Qué significa libertad económica para los que nos escuchan y nos ven? No, perfecto. Mira, libertad económica es el principio de reconocer que si una persona tiene el derecho a poder ejecutar su profesión o tratar de libremente buscar su mejor propósito en la vida,
tiene que poder hacerlo y deben existir instituciones que defiendan la libertad individual para poder llegar a ese fin. Países de libertad económica son países como por ejemplo Estonia, Dinamarca, la mayoría de los países escandinavos, Singapur, Irlanda, son países que han sufrido diferentes transformaciones a lo largo de la década, son países que inclusive muchos de ellos, como en el caso de varios países europeos, sufrieron lo que era tener una economía de planificación centralizada. Estonia es uno de esos, me llamó la atención. Estonia es uno de esos. Mira, Estonia es un gran caso de estudio. Estonia era parte de la Unión Soviética. Estonia es un país de apenas 2 millones de personas. Me parece que inclusive menos, pero hoy en día es una potencia en carácter de tecnología. Ellos desde hace muchas décadas votan por el celular. O sea, eso a mí me parece impresionante. Tallinn es probable, la capital de Estonia, es probablemente el Silicon Valley de Europa. Ellos han logrado con muy poco espacio territorial subir drásticamente el estándar de vida, inclusive comparado contra Latvia y contra Lituania, que son sus dos vecinos y que eran ex miembros de la Unión Soviética. Ellos se han logrado posicionar como parte de los países nórdicos y tener, digamos, uno de los mejores estándares de vida de Europa. Entonces, ¿qué hizo Estonia? ¿Qué ha hecho Taiwán? ¿Qué ha hecho Irlanda? ¿Qué ha hecho Singapur? Son países que, pese a ser chiquitos, sin necesariamente grandes recursos y extensiones territoriales, se han enfocado en que para nosotros tener progreso necesitas tener un ambiente donde exista libre mercado, donde las personas puedan emprender, donde se puedan generar los empleos, pero eso tiene que venir acompañado de instituciones democráticas y robustas. Por un lado, que defiendan y protejan el derecho de una persona a su libertad económica, es decir, poder ejercer su profesión libremente y que se respete su derecho a la propiedad privada, pero al mismo tiempo que no exista lo que nosotros vemos en nuestros países latinoamericanos, de que haya abusos y por conflicto de intereses o por, digamos, tráfico de influencias, que tengas un sistema judicial robusto, que tengas un sistema que no le dé preferencia a una persona que tenga acercamiento político, sino que se base y se fundamente en la ley. Bueno, esto es bastante esclarecedor, pero mencionaste que son países chiquitos. Estimo que no tienen grandes recursos naturales. Te voy a doblar la apuesta, porque en la calle se dice que Panamá es muy pequeño, no tiene recursos naturales tampoco, o si los tiene son muy poquitos, y de que Panamá no debe ser un país que se aboque a una cultura extractivista. Sin embargo, tiene una cultura de servicios, no ha tenido una institucionalidad fuerte. Hemos observado casos donde de pronto la ley dice una cosa y normalmente Claro. hay rebeldía hacia la ley. Si la ley no me gusta, hay que cambiarla o no le hago caso. En todos los niveles. No solamente me refiero a que hay una impunidad, sino también las mismas personas de a pie. A veces, no sé, leyes tan sencillas y tan longevas como las de pensión alimenticia. Sí. La gente cree que es una mala costumbre de las mujeres o de las personas que quedan en el camino ir pidiendo pensión alimenticia y la cumple si quiere, si no quiere. Esto es solamente un ejemplo, tiene muchos matices. Pero a lo que me refiero es que Panamá también tiene cierto elemento extractivista. Históricamente, el banano, que ahora está en el ojo Claro. de la tormenta, el camarón, el tema de la minería, por ejemplo, que a pesar de que no hay gran minería, existen muchas personas que están extrayendo, y ahí viene el tema de la ley, ilegalmente en el campo. Claro. Así que, ¿cómo tú homologarías eso? Panamá, además de esa cultura de servicios, similar a otros países que no tienen territorio, debería o podría o tiene elementos para poder aprovechar sus recursos naturales de manera sostenible. Yo te diría que sí, y dijiste la palabra clave que es sostenibilidad, y esto es algo que está extremadamente documentado en la literatura económica de cómo precisamente manejas los recursos. Tú tienes la famosa analogía de la tragedia de los comunes, que cuando tú no tienes claramente delimitados cuáles son las reglas bajo las cuales se tienen que administrar, digamos, los recursos, tú acabas teniendo un proceso de extracción que es insostenible en el tiempo. Sin embargo, los países de los que nosotros podemos aprender a cómo manejar estas cosas, ya nos han sentado, digamos, la base de cómo poder, digamos, tener esto de manera sostenible. Te quiero dar también otra analogía. Cuando tú piensas, por ejemplo, en el chocolate, ¿en qué país piensas? Mucha gente piensa en chocolate suizo o en chocolate belga, que son países que no producen cacao. El cacao se produce en nuestros países latinoamericanos o en África. Sin embargo, ellos son países que han aprendido a hacer el concepto del valor agregado. Y a mí me parece que Panamá puede vivir en el mejor de los dos mundos, tener
de cierta manera, industrias que, claro, de cierta proporción hay un componente de extracción, pero que a través de leyes e instituciones que las enfuercen, podríamos tener un sistema sostenible y también apoyarnos en nuestro sector de servicios para de esa manera tener el mejor de los dos mundos. Bueno, ahí sí me recuerdas a lo que acabas de decir de estos países que han tenido un sistema institucional fuerte para poder controlar las acciones de los particulares y del propio gobierno, ¿no? Porque hay que autorregularse. Y hablando de gobierno, hace un par de semanas, el tiempo pasa tan rápido que pudo ser hace un par de semanas o pudo ser la semana pasada, escuché al ministro Chapman hablando de varios proyectos que tienen que ver con inversión extranjera directa. A la vez, hay varios proyectos que están ya sea en boga, que están paralizados o que están en planificación. Está el tren que el gobierno habló que era el tren Chiriquí, ahora Penonomé, creo que era Chiriquí-Panamá al inicio, ahora ya se va como recortando un poco el primer alcance de este tema. También el Puerto Barú, que se perfila como un complemento al tren ya para la región oriental del país. No sabemos qué va a pasar con Minera Panamá o con el yacimiento de Donoso, porque no sabemos todavía el sistema que el presidente y su gabinete van a anunciar con este emprendimiento. ¿Cómo ves estas piezas de rompecabezas económico del país en el sentido de que todavía no las tenemos en propiedad, no tenemos estos proyectos, pero cómo los ves en el perfil actual y si compartes ese optimismo, porque la verdad es que no escuché al ministro Chapman hablar de estos proyectos que están en un intermedio, porque tienen avances o han tenido antecedentes. Él está mencionando como proyectos de futuro. ¿Tú crees que esto forma parte de este rompecabezas, los proyectos que están actualmente en la palestra pública y los proyectos futuros que dice el señor Chapman? Es siempre importante como país enfocarnos en planificar hacia largo plazo. Definitivamente que los proyectos de inversión, los llamados megaobra, obviamente ayudarían a la generación de empleo. Y yo pienso que estamos en una circunstancia no solamente macroeconómica, sino también de carácter financiero, desde el punto de vista de las finanzas del Estado, que es imperativo que estos proyectos se hagan de la mano de la empresa privada. Nosotros, por ejemplo, tenemos el mecanismo, como lo han tenido varios países de Latinoamérica desde hace décadas, de la asociación público-privada. Nosotros en Colombia ya tenemos más de 5 generaciones de asociación público-privada. En Perú y en Chile se tienen décadas utilizándolo como herramienta de financiar obra pública con el apoyo de la empresa privada. Y al final yo creo que nos tenemos que ir a qué es lo que podría generar la mayor cantidad de empleos en el interior de la República y establecer lugares del interior de la República como los nuevos polos de desarrollo. Tú lo estuviste diciendo, históricamente el enorme porcentaje de nuestra economía es por esta ruta interoceánica. Entonces estamos hablando de que la provincia de Panamá, por ejemplo, representa 65% del PIB y que tienes el interior de la República que es muy marginal lo que está agregando. Para poder entonces tener una situación en donde de cierta manera vas a crear nuevo desarrollo, nuevas oportunidades de empleo y que no se tenga que el panameño depender de migrar hacia la ciudad capital o hacia la provincia de Panamá Oeste, lo que hay que hacer es empezar con estos proyectos de infraestructura. Y es que la realidad es que al final nadie se va a quedar en su provincia si no hay escuelas, si no hay agua, si no hay, digamos, servicios básicos, y eso empieza, digamos, con obra estatal. A mí sí me parece importantísimo el proyecto del tren, porque el proyecto del tren va, digamos, a crear desde el punto de vista logístico un mejor, digamos, una mejor cadena de suministro, inclusive va a tener impacto a nivel internacional si lo podemos conectar, digamos, con el resto de Centroamérica. Ahí es donde están, de hecho, varios países de Asia viendo de qué manera pueden participar en esto, porque al final Panamá es un país chico, pero cuando tú conectas a Panamá con el resto del mundo, obviamente ves la importancia estratégica que tendría desde el punto de vista logístico. Sumado, por ejemplo, estuviste mencionando el tema de los puertos, eso es parte de nuestra cadena, obviamente, de suministro. Cuando tú tomas la economía de Panamá, 50% de nuestra economía son 3 sectores: comercio al por mayor y al por menor, que es el más grande, le sigue transporte y construcción. Entonces, entre esos 3 ya tienes la mitad de la economía.
Ahí es donde nosotros deberíamos ver de qué manera, uno, empezamos a diversificar, porque ciertamente no puedes crear dependencia con eso. Nosotros hemos tenido o hemos estado viviendo recientemente un tema de protestas donde esos tres sectores en particulares se ven paralizados por los cierres de calle y has visto cómo eso ha tenido un impacto económico, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, al final, todos los proyectos de infraestructura que ayuden al transporte, que ayuden a la construcción y que ayuden al comercio, eso definitivamente va a ser importante. Mencionaste también el proyecto de la mina y yo creo que aquí el enfoque debería ser cómo nosotros logramos renegociar con un contrato que tenga mejores términos y condiciones para la República. Al final, el recurso es de Panamá. Nosotros tenemos a una empresa que puede entonces ocuparse del riesgo de la extracción, del riesgo de operarlo y manejarlo como se ha hecho a nivel internacional. Y aquí simplemente sentarse a negociar. Y es importante no solamente para las finanzas nacionales, como eso nos podría ayudar, digamos, no solamente en la generación de empleos y mejorar nuestro balance fiscal, sino también el mensaje que estamos dando a nivel internacional de que Panamá es un país serio que quiere comprometerse a la atracción de la inversión para que se puedan generar los empleos, pero que lo quiere hacer de una manera responsable. Tantas preguntas, tan poco tiempo. Aquí la última, y es de acuerdo también a lo que uno está percibiendo en la opinión pública. ¿Percibes un estigma de la población panameña hacia la empresa privada? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo sí creo que ha habido, digamos, históricamente en Panamá un grupo, y lamentablemente vamos a tener que decirlo así explícitamente, nosotros tenemos un grupo ideológicamente motivado, es un grupo izquierdista que al final es una enorme minoría, porque al final nunca ganan en las elecciones, siempre acaban teniendo menos del 1% de los votos, pero que hacen mucho ruido y han exitosamente, y se le tiene que reconocer, logrado demonizar el concepto de empresario. Cuando el 95% de los empresarios de este país son micros y pequeños empresarios. La persona que compra una mula y que es transportista es un empresario. La persona que tiene un puesto de frutas, que tiene una lavandería, que tiene un busito colegial, todos ellos son pequeños empresarios, pero se ha logrado estigmatizar este concepto marxista de que el empresario es una persona opresora y que no le importa la sociedad, y ha logrado, creo que exitosamente, generar un movimiento antiempresa, cuando realmente la única manera, y es la fórmula demostrada que han mostrado los países con libertad económica, si tú quieres tener un país con menos desigualdad y con menos pobreza, lo que tienes que tener es una situación donde la riqueza se genere. No puedes distribuir una riqueza que no existe. Los países que se han enfocado en estos ideales antiempresa acaban destruyendo sus países. Y los países que se dan cuenta que la solución es crear un ambiente en donde todo el mundo siga el Estado de Derecho, pero que se fomente la libertad empresarial, ahí es donde nosotros tenemos personas que salen de la pobreza. Entonces, al final, definitivamente vivimos en un país donde todavía está un discurso y una narrativa que se repite tanto que al final el empresario es el enemigo, cuando los países que se han dado cuenta que al empresario hay que ver de qué manera se les cuida para que generen los empleos y por supuesto que todo el mundo siga la ley y que el sistema judicial funcione efectivamente, esos han sido los países que han logrado con éxito poder salir adelante como sociedad. Ah, bueno, muy bien. Yo creo que necesitamos una segunda, toda Cuando una quieras. saga, porque te iba a preguntar sobre este esquema paradisíaco de Costa Rica, pero bueno, será para la próxima. Porque muchas gracias por estar aquí A la orden, y hermano. yo creo que por el momento hemos agotado las preguntas de momento, las cruciales, las que nos permiten hacer esta conexión entre ambiente y desarrollo. Mis conclusiones sobre esta conversación que hemos tenido es que definitivamente el Estado de Derecho es el fiel de la balanza para que la libertad económica no sea abusada y para que estos equilibrios económicos que requiere el país pasen de esta zona de confort que es esta economía de servicios basada en un transitismo, basado en una vía canalera que si bien funciona con recursos naturales y estos se han manejado bien, también deberíamos incursionar en otros aspectos del uso sostenible de los recursos naturales. Y reitero, la institucionalidad fuerte es lo que va a permitir que como espejo de otros países que lo han logrado, poder alcanzar un desarrollo sostenible y con ello la satisfacción de las necesidades de todas las personas que lo habitan. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este segundo episodio de La Conexión, donde seguiremos conectando los puntos aparentemente divergentes en cuanto a medio ambiente y desarrollo. Gracias.